Si hoy descargas 10 juegos al azar de la Play Store, probablemente encuentres las mismas mecánicas una y otra vez. Esperas para seguir jugando, compras gemas, abres cofres, ves anuncios y ahí vuelve a empezar otra vez. Pero hace 15 años la Play Store era todo lo contrario. Era la época de Angry Birds, Cut the Rope o de Jetpack Joyride. Juegos simples, originales y que solo querían una cosa: hacer que el usuario se divirtiera. O bueno, ganar un poquito de dinero también. Pero entonces, ¿en qué momento todo empezó a sentirse igual? ¿En qué momento llegó el fin de los juegos móviles? Lo peor de todo es que creo que la culpa no es de los juegos. En 2008, Apple lanzó la App Store. Un año después, Google respondió con la Android Market, que hoy conocemos como la Play Store. Y la idea era simple: una tienda centralizada donde cualquier desarrollador podía publicar su aplicación y cualquier usuario podía descargarla, sin intermediarios, sin acuerdos con operadoras, sin la burocracia que antes hacía casi imposible distribuir software para móviles. Un programador solo en su casa podía subir una app un día lunes y tenerla en el bolsillo de 100.000 personas el día viernes. Y eso creó una expansión del mercado. En los primeros años, la Play Store era un ecosistema caótico, salvaje y lleno de todo, en realidad. Había aplicaciones de linterna, aplicaciones de cámara, había aplicaciones que prometían limpiar tu RAM, enfriar tu procesador y cargar tu batería más rápido, aunque de esas ya te hablé en este video. Y hablando de cómo han cambiado las aplicaciones con el paso de los años, las tiendas de aplicaciones se han vuelto un dolor de cabeza. Hoy nos preocupa mucho más la privacidad que hace 10 o 15 años. ¿Te has fijado que ahora cualquier aplicación te exige crear cuentas o regalar tu correo para probarla? Por eso me llamó la atención Siki. Lo primero que revisé fueron los permisos. Como funciona como un navegador con inteligencia artificial, pide algunos accesos para escanear o traducir, pero a diferencia de otras aplicaciones abusivas, probé desactivarlos y sigue funcionando perfecto para las búsquedas normales. Aquí tú decides qué otorgas. Lo mejor de todo, rompe con la maña de las tiendas actuales. No necesitas crear cuentas ni registrar un correo eterno. La instalas y la usas al instante. Su modelo se financia con anuncios breves o una suscripción opcional, sin trabas desde el inicio. Si quieres probar una aplicación que sí respeta cómo deberían funcionar las cosas hoy, te dejo el enlace en la descripción para que la pruebes. Entre esas apps de ayuda falsas y los clones de aplicaciones que copiaban el nombre de otras con una letra cambiada, había joyas, unas buenas joyitas realmente. Juegos que no tenían nada que envidiarle a los de consola, en cuanto a creatividad y diversión, por lo menos. Porque en gráficos quizás sí. Bueno, claro que sí. ¿Qué le podíamos pedir a los Alcatel de esa época, no? Angry Birds era una de las joyitas. Fue creada por Rovio, una empresa finlandesa que había fracasado 51 veces antes de este juego. 51 juegos que no funcionaron antes de dar con el 52, que terminó siendo uno de los más vendidos de la historia. Hasta una película propia tiene. El concepto era absurdamente simple: lanzar pájaros con una onda para destruir estructuras de cerdos. Bueno, aunque ahora que lo escucho en voz alta, no es tan simple, ¿no? Y funcionaba porque estaba diseñado exactamente para la pantalla táctil. Era un juego que solo podía existir en ese formato. Cut the Rope hacía lo mismo: cortar cuerdas con el dedo para que un caramelo cayera en la boca de un monstruo llamado Om Nom. Una mecánica simple, niveles bien diseñados y muchas horas de pasarla bien. Lo digo por experiencia propia, me encantaba mucho ese juego. Pasé horas en mi Samsung Galaxy Y jugándolo. También estaba Where's My Water, el cual usaba la física del agua para resolver puzzles. Temple Run convirtió a correr en una experiencia táctil que enganchaba bastante, más para esos tiempos que la gran mayoría estábamos experimentando las pantallas táctiles por primera vez. Todos esos juegos tenían algo en común: costaban entre 0,99 y 2,99 más o menos, si no me equivoco. Y lo mejor de todo es que los pagabas una vez y el juego ya era tuyo, sin más, sin cofres, sin energía, sin monedas virtuales, sin pase de batalla. Pagabas, jugabas y el desarrollador ganaba dinero si el juego era suficientemente bueno como para que la gente lo comprara. Era un modelo bastante honesto, pero lamentablemente duró muy poco. Para entender lo que ocurrió después, hay que entender los números. Cuando la App Store abrió en 2008, el mercado de juegos móviles era bastante pequeño. Curioso por todo lo que había, pero pequeño al fin y al cabo. Y para 2012 ya generaba miles de millones de dólares. Y para 2022 el mercado global de juegos móviles ya valía 92.000 millones de dólares. El 49% de todos los ingresos de la industria de videojuegos en el mundo entero, incluyendo consolas y PC, venía de los móviles. Hoy hay 3.200 millones de jugadores móviles en el planeta. Y siempre se suele mirar hacia abajo al jugador de móviles, aunque hoy en día son la inmensa mayoría, porque no es un mercado pequeño, es el mercado de entretenimiento más grande que existe.
Y cuando un mercado es así de grande, los incentivos cambian. En 2009, Apple introdujo las compras dentro de la aplicación. La idea original era razonable. Podías descargar el juego gratis para probarlo y pagar una sola vez si querías desbloquearlo completamente. Era básicamente una demo gratuita. El modelo tenía sentido para el desarrollador, que llegaba a más usuarios, y también para el usuario, que podía probar antes de pagar. Pero los desarrolladores pronto descubrieron algo. No era el pago único lo que maximizaba los ingresos, era el pago repetido. Si en lugar de cobrar $3 una vez, conseguías que el usuario pagara 0,99 varias veces al mes, los ingresos totales se multiplicaban. Y si además creabas en el juego una sensación de urgencia, de necesidad, de que sin pagar ahora mismo ibas a perder algo importante, el usuario pagaba incluso cuando no quería hacerlo. Ahí nació el modelo freemium, en su versión más agresiva. Gratis para entrar, muy caro para progresar. Y por cierto, también tengo un video de esto, pasen a verlo, ahí hablamos más a fondo de este tema y del modelo de negocios. El caso de Angry Birds 2 lo ilustra mejor que ningún otro. Rovio había construido un imperio con el juego original. En 2011 facturaron $106 millones. El juego original era de pago, honesto y bien diseñado. Pero en 2015, enfrentando presión financiera y competencia creciente, lanzaron Angry Birds 2. Y lo que lanzaron no tenía casi nada que ver con lo que había hecho famosa la franquicia. Angry Birds 2 era gratis, pero dentro del juego había gemas para abrir cofres, ruletas de la suerte, ofertas que aparecían cada pocos minutos y un sistema de puntos de energía que limitaba cuántas veces podías intentar un nivel antes de tener que esperar o pagar. El sistema de cartas del juego estaba diseñado específicamente para quedarte sin recursos en el peor momento posible, justo antes del jefe final del nivel, solo para que la frustración fuera suficiente como para sacar la tarjeta y pagar. Era una manera muy sucia de sacarte el dinero y usar al juego como pretexto. Y lo peor de todo es que funcionó. Financieramente, claro. Angry Birds 2 generó más ingresos que el juego original en sus primeros meses. El mercado había demostrado que la gente pagaba más en pequeñas cantidades repetidas que en un pago único grande. Y una vez que eso quedó demostrado, toda la industria sacó las mismas conclusiones al mismo tiempo. Las grandes corporaciones, que antes habían fracasado intentando adaptar juegos de consola a pantalla táctil, vieron en este modelo su oportunidad. No necesitaban hacer buenos juegos, simplemente necesitaban hacer juegos adictivos. Hoy, los juegos más descargados de la Play Store tienen muy poco que ver con los juegos que te conté en el comienzo del video. El diseño de los juegos móviles actuales, los que dominan las listas de descargas, no está orientado a la diversión, está orientado a la retención, a mantenerte dentro del juego el máximo tiempo posible, independientemente de si lo estás pasando bien. Y para eso usan dos estrategias que están en el extremo opuesto una de la otra, pero que persiguen exactamente el mismo objetivo. La primera es la facilidad del juego, que llega a ser absurda. Niveles tan cortos y tan simples que se completan en 20 o 30 segundos, sin un reto real, sin aprendizaje y sin progresión de habilidad. Es solo un loop de completar, ver el número subir, completar otro y ya. Es la mecánica que hace que la gente haga scroll infinito en redes sociales, por ejemplo. La segunda es la dificultad artificial. Juegos que de repente se vuelven imposibles sin motivo aparente. Exactamente en el momento en que llevas suficiente tiempo jugando como para estar emocionalmente metido en el jueguito. Como por ejemplo el nivel 47 que no puedes pasar, el jefe que te mata siempre en el último segundo, y ahí, exactamente ahí, te ponen una oferta en pantalla que es como imposible rechazar para algunas personas. Algo como por $1.99 puedes continuar, o por 0.99 te dan más vidas, o ese tipo de cosas. Es una forma bien rastrera, si les soy honesto. Y no es coincidencia que esa oferta aparezca en ese momento. Hay equipos enteros de personas cuyo trabajo es calcular exactamente en qué punto del juego la frustración del usuario es suficientemente alta como para que pague, pero no tan alta como para que abandone. Es ingeniería psicológica aplicada a videojuegos. Y pasando a otro tema, dentro de todo esto está otro modelo que a mí me parece pésimo, y son los sistemas gacha. Los cofres que se abren con monedas virtuales, las cartas aleatorias que se consiguen girando una ruleta. Las probabilidades de obtener el personaje o el objeto que quieres son tan bajas que la única forma estadísticamente razonable de conseguirlo es gastando dinero real de forma repetida. Es mecánica de casinos integrada en juegos que a veces están clasificados para mayores de 3 años. El mercado de juegos móviles genera $92.000 millones al año. La mayor parte de ese dinero no viene de personas que pagan por juegos que les encantan. Viene de lo que la industria llama ballenas, que son usuarios que gastan cantidades desproporcionadas de dinero en compras dentro del juego. El 2% de los jugadores genera entre el 50 y el 80% de los ingresos totales en muchos juegos free to play.
El modelo no está diseñado para que todos paguen un poco. Está diseñado para que unas pocas personas paguen muchísimo. Los juegos móviles no murieron por falta de talento, ni por falta de recursos tampoco. Murieron porque el mercado demostró que era mucho más lucrativo extraer dinero de los jugadores que entretenerlos. Y una vez que eso quedó claro, el exprimir esa vaca se impuso sobre darle una buena experiencia de juego al usuario. Si bien los juegos móviles tienen el 49% de todo el mundo de los videojuegos, creo que en consolas y PC la historia, los modos de juegos, el estilo de juego se valora muchísimo más que lo que se hace aquí en móviles. Y honestamente, todavía existen buenos juegos en la Play Store. Juegos independientes que cobran una vez y te dan algo real a cambio. Pero encontrarlos en medio de todo lo demás requiere bastante esfuerzo. Están ahí, solo que la tienda no tiene ningún incentivo para ponerlos delante de ti. Aunque esto lo digo más que nada desde la esperanza, porque yo personalmente no conozco ningún juego así, así que les pido a ustedes que me recomienden alguno. Déjenme algunos en los comentarios y entre todos nos podemos ir ayudando. Por mi parte, lo único que juego en el celular es el Balatro, y desde hace unos 12 años que juego el Clash of Clans, aunque ahora lo juego ocasionalmente. Así que espero su recomendación abajo. Los juegos móviles llegaron a un punto en el que el negocio importa más que el juego, y eso me recuerda a otra historia que le pasó a alguien que también jugó con lo que no debía, dentro de una empresa que confiaba en él. Qué pésima unión de video acabo de hacer. Pero bueno, haz clic en el video en pantalla para conocer al chileno que estafó a Nokia. Nos vemos ahí. Chao.